Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Muy bienvenidos a su clase de Introducción al Nuevo Testamento. Damos gracias a Dios por tener este tiempo de encuentro para todos los que estarán viendo la clase grabada. Deseo que Dios bendiga sus vidas, que los siga acompañando y siga dando de su Espíritu Santo a cada uno de ustedes para seguir adelante en las metas que se hayan propuesto, sobre todo aquellas que sean para servir al Señor. Bueno, vamos a retomar la clase, lo último de la clase que vimos que eran los tiempos del Nuevo Testamento, que será básicamente un repaso un poco puntual de cómo está constituido el Nuevo Testamento. Esto será solamente un repaso porque esto lo vimos ya de alguna u otra manera en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, porque después quiero, después de esta clase, quiero avanzar. No la vamos a concluir la clase, pero quiero avanzar abordando un tema fundamental que tiene que ver con el centro del mensaje, el corazón que late en los 27 escritos que componen el Nuevo Testamento, y es acerca de la identidad de Jesús. Quiero empezar a hablar de Jesús porque todo se sustenta ahí, y no es porque sea una visión solo cristocéntrica, sino que en Jesús nosotros podemos tener acceso al Padre, y ha sido Jesús quien ha derramado, una vez que se sentó a la diestra del Padre, ha sido glorificado, Él ha derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la figura y la identidad de Jesús es fundamental, y por eso quiero que la abordemos, la empecemos a abordar. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en la presentación del final de esta clase, que el título es Los tiempos del Nuevo Testamento. Y como dije, esta es más informativa porque nosotros ya conocemos esto, ¿verdad? Bien, podemos empezar a dividir la Biblia en cuatro grandes grupos. La Biblia hablando del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento no son todos ellos de un solo género literario. Hay muchos textos histórico-teológico, sino también libros de diversa procedencia y género, que muestran el carácter multiforme del movimiento cristiano. Como lo hemos visto, la iglesia es una iglesia multiforme en cuanto a su concepción de una figura, ¿verdad? De una persona, y esa persona se llama Jesús. Entonces, con base en eso se hace este movimiento de fe, de esperanza y, sobre todo, muy importante, de proclamación de las buenas nuevas de Jesús. Entonces, ah, los textos que aparecen en este apartado del Nuevo Testamento serán textos, aparte de que hablen sobre Jesús, nos permitirán ver cómo se expresa la fe en él. Bueno, la primera gran sección la podemos dividir en Evangelios y Hechos de los Apóstoles, o Actos de Apóstoles, y son 5 libros que contienen la vida de Jesús tal como han sido recreadas en las iglesias. Eh, la comunidad marcana, entonces, mirará a Jesús desde una perspectiva. La lucana, la juanina e incluso la mateana podrán verlas desde distintas ópticas, ¿no? Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque son 4 formas de ver a Jesús de manera distinta, pero tres evangelios que pueden ver a Jesús de manera distinta, pero con un mismo enfoque, ¿no? Puede compararse con el Pentateuco de la Biblia hebrea. En este caso, el Pentateuco de la Biblia cristiana será Mateo, Marcos, Lucas, Juan y, como dije, Hechos de los Apóstoles. Estos libros, en esencia, en términos generales, marcan la identidad histórica y simbólica del cristianismo de Jesús y de la iglesia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues la identidad histórica, hermanos, tiene que ver con que Jesús sí fue un hombre de carne y hueso, ¿no? Fue un bebecito que necesitó que le cambiaran los pañales,
que tomó mamadera seguramente, que fue instruido en un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Un adolescente con todos los cambios hormonales que esto implica, ¿verdad? Eh, Solo que estas situaciones no las vemos reflejadas 100% en los evangelios. Los evangelios nos van a hablar de el símbolo o la teología de Jesús, ¿no? Una teología, un Jesús que la iglesia lo va a reinterpretar a la luz, como dijimos en la clase pasada, de las Sagradas Escrituras antiguas, y le va a dar el carácter de que Él es el Mesías. Por lo tanto, Jesús será presentado como con distintos rostros, podríamos decirlo, ¿no? Ya lo platiqué también, Mateo lo presentará como el descendiente de David, de Abraham, y por lo tanto el ungido de Yahvé. Marco lo va a presentar como el que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, endemoniados, la naturaleza, perdón de pecados, etcétera. Lucas lo va a plantear desde una perspectiva más social, ¿verdad? Más cercano a la gente en donde redignifica la personalidad de los despreciables, ¿no? Mujeres, niños, ancianos, enfermos, etcétera. Y Juan, evidentemente, va a divinizar a Jesús, ¿no? Y se va a plantear desde el inicio de su evangelio que Él es Dios. Así que esta literatura marca esta identidad histórica y simbólica del cristianismo en Jesús y el libro de Hechos de los Apóstoles lo hará en relación a lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia también reflejará esto. El segundo grande grupo que encontramos son las cartas de Pablo, el cuerpo paulino, ¿verdad? En totalidad son tres escritos muy en línea de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo utiliza una frase muy interesante en la carta a los Gálatas, donde él dice que él fue llamado por Dios desde el vientre de su madre. Ese llamado es una vocación, ¿verdad? Una vocación que tenían los profetas en la antigüedad, un llamado de parte de Dios. Eh, Se han reconocido por parte de los eruditos las cartas personalmente auténticas de Pablo, que se le conocen como las cartas protopaulinas. En estas tenemos a Primera de Tesalonicenses, primera carta y segunda carta a los Corintios, tenemos la carta a los Gálatas y tenemos Filipenses, Filemón y finalmente Romanos. Y también se han reconocido como cartas con sabor profundamente paulino, ¿verdad? Como si él mismo lo hubiera escrito, pero que se las atribuyen a obra de sus discípulos o de las escuelas paulinas que él fundó, ¿verdad? Evidentemente, esto representa la realidad con la que Pablo se maneja y que tiene que ver con su propia escuela de discípulos, personas que este, reconocían en Pablo esta teología. Y a estas cartas se le han llamado las cartas deuteropaulinas, ¿verdad? Que sin ser escritas por Pablo directamente, dicen algunos eruditos consideran que son cartas propias de Pablo, pero cualquiera que sea el caso en este punto, eh, no las consideramos eh, como él, sino por obra de sus discípulos y de las escuelas paulinas, pues ahí, este, y se le conocen como Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo y Tito. ¿Mm? Esto era muy común en la antigüedad, obras que se escribían y se le ponía nombre a grandes personalidades para que los escritos tuviesen el peso mismo de la personalidad. Ya lo vamos a discutir cuando veamos este tema, cuando veamos las cartas de Pablo. Vamos a ver los argumentos en pro y en contra de las cartas protopaulinas y deuteropaulinas. Y bueno, tomaremos habrá un criterio para guiarnos. El tercer grande grupo se le llama las cartas católicas o cartas universales.
o cartas generales. También tienen esta denominación. Este conjunto de escritos son 8 obras que tienen, básicamente siguiendo con la línea de lo que plantea el Antiguo Testamento, tienen un carácter sapiencial y eclesial. Es decir, es universal para todas las iglesias. A diferencia de las cartas de Pablo, ¿verdad? Cartas de Pablo eran dirigidas o a persona en particular o a una iglesia en particular. En este caso, las... Un segundo, hermanos, por favor. Ya, hermanos, perdón. Ay, según fui a callar a mi perro y sigue ladrando. Bueno, eh, estas cartas entonces, o este conjunto de literatura, tiene que ver en esta línea más de sabiduría, ¿no? Y tiene que ver mucho más con el tema de la iglesia. Los temas son muy variados, los que nos encontramos en esta literatura. En cuanto a la carta a los hebreos, es una carta que tiene una estrecha relación con el culto judío, ¿verdad? Con el culto judío, con las costumbres, lo que es el templo y demás, y tendrá un sabor evidentemente judío. La carta a Santiago vendrá la teología de la escuela del hermano del Señor, que tendrá una fuerte oposición a un sector de la iglesia muy pudiente, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que Santiago se crió como Jesús en un ambiente muy precario, pues hay varios temas que se vinculan con Santiago, pero es una fuerte crítica a un sistema social desigual, ¿no? Que causa estatus sociales. Las cartas juaninas, tanto la primera, segunda y tercera de Juan, vendrán en relación a este personaje que eh, estará vinculado mucho a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Porque algunos eruditos considerarán que la primera carta de Juan puede estar muy ligada al escritor del Evangelio de Juan, pero la segunda y tercera carta de Juan es otro Juan que tiene que ver con el anciano o el presbítero Juan. Cualquiera que es el caso, estas cartas tienden a confrontar el sistema gnóstico que se estaba desarrollando profundamente en las iglesias y que negaban la carnalidad de Jesús, ¿no? Que negaban que Jesús haya sido hombre o carne. Y también se mencionan problemas de la iglesia, ¿no? Este, que se estaban suscitando ahí entre los líderes, que no reconocían a los misioneros itinerantes, y había un conflicto con los pastores eh, dedicados o los pastores que estaban encargados de la iglesia. En fin, también tiene que ver con el tema eclesial, ¿no? Y finalmente tenemos la teología de la escuela de Pedro y de Santiago, porque estarán muy vinculadas estas escuelas, ¿no? O estas teologías, tanto en la primera y segunda de Pedro y también en la de Judas. Porque Judas, hermanos, o Judas toma de segunda de Pedro o segunda de Pedro tomas de Judas, porque los temas son muy, muy iguales que aparecen en estas dos cartas. Pero cualquiera que sea el caso, son cartas que tienen que ver con una esperanza escatológica, porque al menos Primera de Pedro se escribe en un contexto de, ah, de guerra o no de guerra, de persecución, y evidentemente es una carta con mucha fortaleza, ¿no?
para que la iglesia se mantenga unida, se mantenga firme. Este, y, y bueno, eso, Judas va a atacar profundamente los aspectos gnósticos que están existiendo en la carta, con algunos temitas allí interesantes. Y bueno, toda esta literatura, Hebreos, Santiago, Juan, Pedro y Judas, van a representar este bloque, ¿no es cierto?, de temas muy diversos, pero que van con sabiduría y en torno a los aspectos eclesiales. Y finalmente, en el cuarto grupo, tenemos al representante del género apocalíptico, ¿verdad? Que es Apocalipsis. Este libro está escrito en línea con los cristianos apocalípticos, tanto judíos como cristianos. Por eso es que el género apocalíptico, hermanos, se empieza a formar siglo I, siglo II, incluso a principios del siglo III antes de Jesús, ¿verdad? Y viene a ser como una respuesta, ¿no? Ante las situaciones de persecución que ya empezaron a vivir con el Imperio griego y el Imperio romano. Y entonces surge este movimiento de escritura, ¿verdad? Que va a tener una característica. Ahora los mensajes o los escritos que se elaboren tendrán ciertos símbolos, ciertos códigos, pero que todos los símbolos, todos los códigos, todos los mensajes encriptados, diríamos, que puede tener la literatura apocalíptica, eran conocidos por parte de los lectores originales. O sea, no es que hubiese algo oculto. De hecho, Apocalipsis no es lo oculto, todo lo contrario. Apocalipsis significa desvelar, quitar, ¿no? Recorrer el velo, o sea, sacar a la luz lo que estaba oculto. Así que en esta misma línea los cristianos adoptan este libro como suyo. En este libro, hermanos, se va a recrear la tradición de Jesús. ¿Por qué? Porque el libro se sustentará con Jesús, ¿verdad? Y se tendrá un carácter escatológico, es decir, se va a ver, va a tener relación con los acontecimientos finales de la historia, pero no solo Jesús como personaje que acompañara de principio a fin, ¿no? Porque Jesús aparece en el primer capítulo, termina en el último capítulo. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. E inicia diciendo, este es el libro de la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el libro apocalíptico, hermanos, es el libro más hermoso y más maravilloso que puede existir. Desafortunadamente tenemos muchos problemas, ¿no? Con películas que eh, piensan que el Apocalipsis es un caos y demás. Es un libro de esperanza. Pero no solo Jesús, dije, sino también la iglesia, ¿verdad? La iglesia irá acompañada porque la iglesia es la garante de la fe en Jesús. La iglesia es la que sustenta, es como la que lleva la antorcha, ¿no? Encendida de la verdad. Y en medio del caos que pueden surgir los distintos movimientos del mundo, la iglesia finalmente va a prevalecer. Así que este hermoso libro tiene un carácter muy fuerte, simbólico, pero como lo veremos en su momento, hermanos, este tema lo explicará, lo entenderán perfectamente bien los cristianos del primer siglo. A nosotros ahora no. Hay muchas de las cosas en el libro de Apocalipsis que nosotros no entendemos y que por eso cada autor, cada teología, cada persona que cree tener la clave, pues le da diversas interpretaciones, pero de manera honesta hemos de reconocer que hay cosas que no sabemos qué quiso decir el escritor y solamente podemos suponer, ¿verdad? Suponer, pero no podemos llegar a entender claramente qué es lo que quiso decir. Lo que sí sabemos es que quienes leyeron ese libro en el primer siglo sí sabían lo que significaba. Sí sabían, todos absolutamente lo sabían. Así que bueno, tiene un fuerte carácter de símbolos, ¿no? Que a veces esos símbolos nos dan miedo, pero son símbolos, hermanos, símbolos. No son realidades, ¿no? Aunque habla de bestias y de personajes con distintas características medias estrambóticas, son símbolos, ¿verdad? No son realidades. Por lo tanto, no es un libro que debe inspirar miedo. Pero también es un libro de juicio que se da a las iglesias, ¿no? Porque el libro es eclesial, hermanos. El libro tiene un sabor cristocéntrico y eclesial.
porque el libro se basa en el juicio de las iglesias. Eso casi nosotros no lo tomamos en cuenta porque a nosotros nos gusta más el misterio, ¿verdad? ¿Quién es el 666? ¿Quién es la bestia? ¿Quiénes son los 144,000 señalados? ¿Qué significa que el sol se pondrá rojo como la sangre, la luna roja como la sangre y el sol negro como silicio? ¿Qué es el dragón? ¿Qué es todo eso, no? Es lo que más nos apasiona o nos atrae. Pero lo que no sabemos, hermanos, es que el autor, muchos eruditos bíblicos piensan que todo lo demás que viene de esto que yo les he dicho de los símbolos estos estrambóticos, son secundarios. Para el autor no tiene mucha importancia eso, sino más bien que este es un libro que va dirigido a las iglesias. Las iglesias tienen que fortalecerse en la fe en Jesús, ¿no? Entonces, Apocalipsis no está escrito para ser interpretado o para que sus hechos se vean a la luz del 2024, sino a la luz de la iglesia del primer siglo, ¿no? No del siglo XXI, sino del primer siglo. En fin, es hermoso el libro de Apocalipsis, pero ya lo iremos desmarañando de a poquito, ¿verdad? Cuando lleguemos a esta literatura. Entonces, hermanos, los libros de la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento, podemos dividirlo en estos cuatro grandes grupos: Evangelios y Hechos, cartas paulinas, cartas universales, Apocalipsis, ¿verdad? Pero podríamos hacer un desglose un poco más, ¿no? Solo para puntualizar mucho más eh, el enfoque de esta literatura. Y luego podríamos dividir en 6 grupos. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, solo que en 6 grupos por lo que voy a comentar ahora. Bien, el primer grupo tendría que ser los evangelios sinópticos y el libro de Hechos de los Apóstoles. Sacamos aquí, si se dieron cuenta, en este grupo, al Evangelio de Juan, ¿verdad? Los evangelios sinópticos, llamados así porque, insisto, sinóptico es verlo con un mismo lente, pero con diferentes ópticas o diferentes perspectivas con un mismo lente. Estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, pero que fueron escritos después del cuerpo paulino. Es decir, que lo primero que se empieza a generar como literatura eclesial son las cartas de Pablo. Los evangelios son después. Pero estos evangelios sinópticos van a reflejar la historia de Jesús, ¿no? Que es lo que quiero ver avanzar un poco después de esta clase. La historia de Jesús, la identidad de Jesús, la persona de Jesús. Eh, eh, Voy a decirlo así: persona, eh, vida, persona, mensaje y obra de Jesús, ¿ah? Es lo que eh, reflejan estos evangelios, que es el comienzo y sentido de todo el Nuevo Testamento y del posterior despliegue del cristianismo, ¿no? Sin ellos, sin estos libros sinópticos y hechos, no habría podido surgir la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia surge de la fe en Jesús. Y para estas fechas no se había escrito mucho sobre Jesús. Las cartas de Pablo sí hablan de Jesús, pero del Jesús glorificado, no del Jesús histórico. Es decir, si solo nos hubiéramos quedado con las cartas de Pablo, nosotros no hubiéramos nunca sabido que se encontró con una mujer samaritana, ¿no? En el pozo de Jacob. Nunca lo hubiéramos sabido. O nunca hubiéramos sabido que la suegra de Pedro estaba enferma. O nunca hubiéramos sabido que ah, el nacimiento de Jesús tiene dos tradiciones distintas, una más con enfoque de José, otra más con el enfoque de María. En fin, no habría podido surgir la iglesia porque la iglesia, hermanos y queridas hermanas, subsisten por la fe en Jesús. Es la fe en Jesús la que nos hace conocer al Padre y la que nos hace ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es importante. A su lado se sitúa el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Hechos se cree, la tradición de la iglesia ha considerado que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Es decir, que cuando se escribe estos dos libros, en principio eran uno solo, ¿no? Eran un solo libro. Y Hechos es como una ventana abierta al principio de la iglesia.
porque lo que Hechos nos va a narrar es la forma en cómo el movimiento cristiano va tomando forma, ¿verdad? Pero este movimiento de iglesia va a estar sustentado por el Espíritu Santo. Entonces, el actuar del Espíritu Santo estará presente en todo momento, ¿no? En todo momento en el libro de Hechos. Por lo tanto, el Espíritu de Jesús está en el Espíritu de la iglesia. El Espíritu Santo está en el Espíritu de la iglesia, ¿verdad? Y esta literatura nos va a enfocar muchísimo más con precisión este, este tipo de temática. Ujú. El segundo tenemos las cartas de Pablo, como dijimos, ¿verdad? Que eso sigue igual. En el comienzo del Nuevo Testamento están los escritos de Pablo que han marcado de forma poderosa el cristianismo hasta la fecha. El pensamiento de Pablo ha permeado, ¿no? No hay ocasión donde nosotros no hablemos de Pablo. O sea, como el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios, como el apóstol Pablo dijo en la carta a los Tesalonicenses, sigue estando muy presente la teología paulina. De manera que algunos afirman que ha sido su creador. O sea, todas las cartas han sido producto de la pluma de Pablo. Argumentos en favor, argumentos en contra. Cualquiera que sea el caso, todas las cartas tienen un sello paulino indiscutible. En ese contexto se sitúa la historia de Pablo, su misión, condensada de un modo ejemplar en sus cartas auténticas, como ya vimos, Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos, que según los estudiosos, estos libros, ¿verdad? Estas cartas habrían sido escritas entre los años 50 al 57. Y vendrá aquí lo que es como un tercer punto, la tradición de Pablo, que tiene que ver con que ha habido al principio diversas tendencias o trayectorias eclesiales, ¿no? Yo creo que también lo expliqué la clase anterior. Depende de quién vaya a fundar una iglesia, pues llevará consigo su propia concepción teológica de Dios, de las Escrituras, de Jesús, etcétera, ¿no? Entonces habrá posturas más ortodoxas, habrá posturas más legalistas, habrá posturas más liberales, diríamos, ¿no? Y habrá posturas más bíblicas, diría, en ese sentido. Y la más discutida e influyente ha sido la escuela de Pablo, ¿no? Por sobre las tradiciones petrinas, juaninas y del apóstol Santiago, ¿no? Así que esta tendencia, esta influencia de la escuela paulina puede reflejarse a través de tres núcleos básicos. Pensando, queridos hermanos, que estas cartas que voy a mencionar ahora son deuteropaulinas, ¿no? Pero que reflejan rasgos de posturas teológicas muy importantes y muy influyentes en las distintas iglesias a las que se les atribuye. Efesios y Colosenses, queridos hermanos, van muy de la mano. Quienes han leído estas dos cartas saben que tienen muchas cosas en común. Y la tradición tiene que ver con el misterio, ¿no? Lo cósmico. Tiene que ver con lo sobrenatural, pero que va muy, muy en sentido de la iglesia, ¿no? Hay consejos muy sabios que se dan en estas cartas increíbles, ¿no? Que hablan acerca de la iglesia. Insisto, ya lo estaremos viendo con mayor detalle, pero solo como por ejemplo, ¿verdad? Hay una doxología que tiene que ver con el carácter central de la iglesia, y esa doxología es con la que termina el capítulo 3 de Efesios, ¿no? Es un canto, diríamos, un canto que entonaba la iglesia antigua. Y el versículo 20-21 es esta doxología que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces vemos claramente el carácter eclesial. Tenemos el espíritu de sabiduría y de revelación que aparece en esta carta. Y en el caso de la carta a los colosenses, tiene que ver mucho con esto cósmico, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, lo cósmico, lo extraterreno, lo sobrenatural, ¿no? Sean tronos, dominios, todo fue creado por medio de él y para él. También habla acerca de la sabiduría espiritual que viene de Dios. Bien, con estos pequeñísimos ejemplos podemos situar estas cartas paulinas, ¿verdad? Con eh, esta línea de sabiduría, ¿no? De sabiduría dirigido a la iglesia y con un tono mistérico, es decir, con un tono de, de misterio respecto de lo que es la salvación. Bueno, luego tenemos en una tradición más apocalíptica, ¿verdad? Que tiene que ver con simbolismos. Resulta que la primera carta habla acerca de la venida de Jesús. Y la segunda carta tiene que ver con el tema de del final de los tiempos. Eh, Tenemos, por ejemplo, en línea muy apocalíptica, el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, que nos habla de algunos aspectos que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Nos habla del hombre inicuo, por ejemplo, ¿no? Nos habla de la obra de Satanás, este, del detenedor, por ejemplo, son aspectos en línea escatológica, apocalíptica, diríamos, que apunta sobre el final de los tiempos. ¿Qué va a suceder al final? Y bueno, ahí nos habla, insisto, del inicuo que será destruido con el resplandor de la boca del Señor. Y finalmente, en una tradición más ministerial, más pastoral, más con la organización de la iglesia, cómo ya la iglesia empieza a organizarse, pues tenemos las cartas pastorales de Timoteo y Tito, ¿verdad? Que ya son cartas que nos hablan más de las cuestiones de las iglesias ya establecidas, iglesias que ya tienen rumbo, rango, dirección, etcétera, ¿no? Y que necesitan algún aliento. Y son cartas que se le atribuyen a Pablo dirigidas a dos personajes muy importantes para él. El primero de ellos es Tito, ¿eh? Déjenme decirles que antes que Timoteo, en la escena pública de Pablo aparece Tito, pero bueno, le hemos hecho más publicidad a Timoteo porque tiene dos cartas. Y Tito tiene una y muy chiquita, pero bueno. Tiene que ver con los aspectos pastorales. Si ustedes, por ejemplo, ven el tema de Timoteo, vienen los requisitos de los obispos, el requisito de los diáconos, el deber que debe tener la iglesia cristiana con los suyos y con los de afuera, diríamos, ¿no? Entonces, ya viene más en esa línea. En el caso de Tito, pues ya vemos ahí cuáles son los requisitos que deben tener los ancianos y los obispos, que debe entenderse por la sana doctrina que aparece en esta literatura, ¿no? Y demás. Así que bueno, tenemos en la mesa como un hermoso ramillete de posibilidades de reflexión bíblica teológica respecto de lo que pueda representar esta concepción de estas cartas, ¿no? Que como dije, se le conocen como las deuteropaulinas. En un cuarto grupo tenemos la tradición juanina, o lo que se le conoce como la tradición del discípulo amado, ¿verdad? Y tenemos aquí mucho lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vinculado a los sinópticos, porque se coloca con ellos porque habla de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso no se saca Juan de ese gran bloque. El Evangelio de Juan está vinculado a los sinópticos,
tiene un fondo histórico porque dice que el verbo se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. En respuesta a los grandes debates del gnosticismo que estaba teniendo y que decía que Jesús no había venido en carne. Entonces Juan como que detiene y dice, sí, Jesús vino en carne, pero no presenta la historia de Jesús como tal. O sea, su intención no es decir, bueno, les voy a contar cómo nació, cómo se desarrolló, cuáles fueron sus problemas médicos, quiénes eran sus amigos. No. Juan elevará la figura de Jesús, ¿verdad? Y lo planteará como el mediador divino o el revelador, el que se da a conocer su mesianidad y a defender, ¿no? Juan defenderá que Jesús, pues es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces va en una línea sapiencial y también mística, ¿no? En ese sentido, a Juan hay que entenderlo con simbolismos. El Evangelio de Juan es desarrollado, todo su Evangelio, bajo 7 milagros y eligió componer su libro, diríamos, o su Evangelio, con base a 7 milagros. Y ya, desde ahí ya sabemos que algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10 milagros? 7. Y bueno, todo tiene una razón simbólica. Bueno, a esta tradición del discípulo amado se le va a dar, hermanos, el mismo como sentido y demás, aunque ya vamos a ver que no es tan así, ¿no? Pero en principio podríamos decir que esta tradición juanina se refleja en las 3 cartas que hay, primera, segunda y tercera de Juan, que como dije hace unos minutos, la primera carta de Juan es una carta que está muy vinculada al discípulo amado, ¿no? Porque el Evangelio de Juan no nos dice quién escribió el Evangelio de Juan. O sea, no tenemos. Podemos descubrir un poco, ¿no? Quién lo escribió y según la tradición de la iglesia, pues Juan. El Evangelio de Juan trata a un discípulo de Jesús de manera especial y le llama el discípulo amado. Entonces, por eso decimos eso, que es probable que Juan haya sido el discípulo amado. Bueno, la primera carta de Juan puede tener cierta relación. La segunda y tercera no, ¿no? Aunque es en primera y segunda carta de Juan, pero es otro Juan. Es otro Juan que se le conoce como el anciano, como el presbítero. Lo mismo sucederá en el Apocalipsis, ¿no? Lo mismo sucederá. Pero el Juan del Apocalipsis, o el Apocalipsis de Juan, diríamos, que aparece allí, no es el del discípulo amado, ¿no? No lo es. Es otro Juan, es otro Juan. Este, y podemos llegar a esa conclusión porque, pues, solo por una razón nada más, hay muchas más, pero para manera de ejemplo, el Juan que escribe el Apocalipsis, uno de los títulos con los que se identifica es como profeta, ¿verdad? Como profeta. Y el discípulo de Jesús nunca se da ese título de profeta, ¿no? No fueron profetas los discípulos del Señor, fueron apóstoles, dado caso, pero nunca hay una alusión de que se hayan considerado como profetas. El Juan del Apocalipsis sí. Entonces, son distintos Juanes, pero parece ser que caen porque los temas que van a tratar tienen una relación muy interesante, ¿verdad? Son relaciones que se entrelazan y que podemos verlas bajo el núcleo de la teología del discípulo amado. Aunque son distintos Juanes, pero hay mucha influencia de esta tradición bíblica del discípulo amado, llamado Juan, ¿no? La quinta son las cartas católicas, como vimos, que recogen un conjunto de tradiciones que son difíciles de separar. La tradición de Santiago, de tipo judeocristiana y sapiencial, ¿no? Mucho más con sabor jerosolimitano. Se expresa en la carta de su nombre y en la de Judas. ¿Quiénes escribieron esto? No, yo, Santiago, hermano del Señor, y Judas, apóstol del Señor. Y por eso se les conoce con ese nombre, ¿no? Se les conoce así. En el caso de Santiago, él se identifica, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
Y en el caso de Judas, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. En cuanto a la tradición de Pedro, ¿verdad? Que también hay una escuela petrina, diríamos, está reflejada en primera y segunda de Pedro. Ahora, segunda de Pedro está muy vinculada a la tradición de Judas, la segunda de Pedro. Ya vamos a hacer el ejercicio, quédense tranquilos, pero como dije, o segunda de Pedro bebió de Judas, o Judas bebe de segunda de Pedro, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la más antigua, diríamos, y demás. Esta fusión, esta, yo no le diría copia, ¿no es cierto?, sino más bien fusión de tradiciones, bueno, muestra esta fecundidad que existe de distintas concepciones y de distintas formas de asumir el cristianismo. Finalmente, la carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió, ¿verdad?, establece la separación y el sentido del culto cristiano respecto al culto judío. Y habrá una sentencia muy clara de que no necesitamos más sacrificios para obtener salvación. Por la sangre del nuevo pacto que fue derramada, el velo se rasgó y ahora nosotros tenemos libre acceso ante la presencia misma de Yahvé, ¿no? O del Dios omnipotente, por Jesucristo. No necesitamos ninguna descendencia, ningún título, ningún apellido, ninguna circuncisión, ninguna tradición para acercarnos a la presencia del Padre, ¿no? Entonces, eh, también es una carta, insistimos, con una fuerte separación en el cristianismo y el judaísmo. Y finalmente, bueno, ya lo planteé, el Apocalipsis. La visión apocalíptica está presente en todo el Nuevo Testamento, porque el género apocalíptico, hermanos, no solo está en el libro de Apocalipsis, ¿eh? Le llamamos Apocalipsis porque, bueno, todo el libro viene en este género. Pero este género, hermanos, de esta literatura apocalíptica, también está recogida en los evangelios. En los mensajes de Juan el Bautista hay eh, textos apocalípticos de Jesús mismo en Marcos 13 o en Mateo también, ¿no es cierto? En ese sermón del fin de las cosas. Ese es un sermón apocalíptico. Primera de Tesalonicenses habla en términos apocalípticos, hasta Primera de Pedro, Judas también. Solo el libro de Apocalipsis, que se vincula, como dije, a la tradición de un tal Juan, ¿verdad?, ha desarrollado en forma consistente y armónica esta visión apocalíptica, ¿no? Pero lo que quiero resaltar aquí en este punto es que el género apocalíptico, ¿verdad?, no solo es el libro de Apocalipsis. Está desparramado, diríamos en ese sentido, en distintos escritos, como los evangelios, cartas de Pablo, Pedro, Judas, que tienen muchos aspectos simbólicos que se le atribuyen al género apocalíptico, ¿no? Bien, y es así entonces, amados hermanos y hermanas, que llegamos al final de este recorrido, ¿verdad?, que hemos hecho respecto de cómo el Nuevo Testamento fue tomando forma, fue matizándose, escribiéndose, recopilándose con distintas investigaciones, interpretaciones. La tradición oral juega un papel fundamentalísimo en la estabilización de los textos escritos. Eh, las distintas posiciones o decisiones que toman los autores para abordar a Jesús. Como dije, Pablo va a abordar a Jesús más desde la resurrección, ¿verdad? Desde la glorificación. Los sinópticos lo van a reflejar de distintas formas, pero desde, diríamos, desde el nacimiento mismo, la concepción virginal. Ah, Santiago hará una fuerte
denuncia a los ricos, por ejemplo. Este, la tercera carta de Juan va a tener que es chiquitita, 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 pero nos va a reflejar claramente los problemas que existían con Diótrefes, ¿no es cierto? Con Gallo, que era un liderazo, un tipazo en la iglesia, pero que tenía graves problemas con el pastor. Graves problemas con el pastor, eso me suena un poco, me suena un poco, porque el pastor era muy, Diótrefes era acá, solo yo mando, ¿verdad? Solo yo mando y demás, que nadie se venga a meter con mi iglesia. Y Y bueno, tiene un desdén para Demetrio, que es alguien que es un ah, evangelista itinerante, ¿no? Los famosos itinerantes. Bueno, eso lo vamos a ver en reflejado en tercera de Juan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es amplísimo, hasta cierto punto abrumador, ¿no? Las distintas temáticas de los autores que tiene el Nuevo Testamento y que por eso lo hace muy rico, ¿verdad? Lo hace muy rico, muy interesante, con una profundidad, con un respeto a esta literatura, aparte de que la reconocemos como palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada, canónica y todo lo que hemos dicho, pues es una literatura que va a reflejar el fundamento de nuestra fe, ¿no? Nosotros creemos en Jesús por el Nuevo Testamento y hacemos la misma interpretación de él en el Antiguo Testamento. Así que eh, lo que viene a continuación, pues es eso entonces. Ahora tenemos que hablar de Jesús, ¿no? Tenemos que indagar un poco sobre él. Y desafortunadamente, queridos hermanos, quiero decir que el nombre de Jesús, ah, millones de veces mencionado, es también millones de veces desconocido, ¿no? Desconocido. Nos hemos situado solamente en este punto de conocer a Jesús muy superficialmente como el Salvador, ¿no? Como nuestro amigo, que esa es la definición por excelencia que nosotros damos cuando alguien nos pregunta, ¿quién es Jesús para vos? Ah, mi amigo. Y bueno, ahí nos quedamos. Pero toda esta literatura, hermanos, nos narra algo mucho más profundo que eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Así que permítame entonces abrir, no lo voy a concluir en esta ocasión, no voy a concluir la, la clase, voy a dejar a la mitad y retomaremos en la siguiente clase. Eh, Voy a compartir este tema que tiene que ver con la identidad de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús a la luz no de nuestras concepciones, sino desde el corazón de los escritores del Nuevo Testamento? Y entonces eso hace mucho más, como dije, plausible muchas cosas, ¿eh? Como que nos cae la ficha en otras cosas, como que cierran, ¿no? Algunas cosas que nosotros pensamos que no cerraban, bueno, ahora cierran a la luz de la identidad de Jesús. Voy a compartir la pantalla y, bueno, identidad de Jesús. Jesús, mi Salvador, mi amigo, mi Redentor. Mm, ¿Qué más podremos decir sobre Jesús? Mi confidente, mi ayuda. eh, ¿Qué otra cosa? No sé, ¿no? Tal vez ustedes cuando estén viendo la clase estarán diciendo otras cosas, ¿no? Ahora, curiosísimo, si ustedes vuelven a rebobinar la clase, se van a dar cuenta que todas las cosas que yo dije, que ustedes estuvieron de acuerdo conmigo, que es lo que era Jesús,
tiene que ver con nosotros. Jesús es el que me salva, es el que me soporta, el que me perdona, el que me ama. Es todo como para mí, ¿no? Todo como para mí. Mi hermana Lina, que está en clase presencial, que Dios le bendiga, dice es mi rey, ¿no? Y exactamente, yo igual lo afirmo y estoy totalmente de acuerdo con la hermana. Pero si se dan cuenta, es todo como mi propia experiencia, ¿no? Como que Jesús debe satisfacer mis expectativas. Es mí, ¿no? Es el que me ama, que me perdona, es mi amigo, ¿no? Mi confidente. Es como una propiedad privada, Jesús, para nosotros. Eh, eh, no es que esté mal, obvio que no. Todo eso es Jesús para nosotros, no vale que sí. Ujú. Pero eso es quedarnos con Jesús en la superficialidad de su esencia, ¿no? Es como delimitarlo a eso. Y podemos decir, Jesús es algo más que eso y no, no, ya con eso es suficiente, ¿no? Pero la verdad, queridos hermanos y hermanas, es que Jesús es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho, mucho, mucho más que eso. Y eso vamos a, más o menos, no pretendo abordar a Jesús de manera exhaustiva. Aparte que es una introducción, lo que estamos mirando, sí sirve como una base para que ustedes les despierte un poco, ¿no? La curiosidad de ir más allá en la búsqueda de Jesús. No solo un aspecto espiritual, lo vimos en espiritualidad cristiana, no solamente esta parte de espiritualidad mía, ¿verdad? Sino de esta profundidad bíblica, teológica, histórica de Jesús, ¿no? Histórica de Jesús. A mí me ha apasionado el tema de la historicidad de Jesús y por lo tanto, eh, les recomiendo un libro, hermanos, muy bueno, muy, muy bueno. Yo lo tengo en digital. Quien quiera leerlo, puede pedírmelo, yo se lo paso por WhatsApp, que se llama La sombra del Galileo de Gerser Teyssen o Gerard Teyssen, algo así, perdón por no pronunciar bien el nombre, que se llama La sombra del Galileo, que es una novela, diríamos, es una literatura novelada o un tema novelado en relación a Jesús, pero muy fiel en cuanto a las cuestiones históricas de Jesús. Y la verdad que es muy bueno. Al igual que otro libro que es un bestseller para mí, que lo he leído no sé cuántas veces, es el libro número uno de mi top, ¿no? De mi top de libros, es el número uno, sigue siendo, porque fue este libro que no tanto que me acercó a Jesús, sino a la figura de Pablo, ¿verdad? Y a esta figura maravillosa del apóstol Pablo. Es un libro que se llama El Gran León de Dios, ¿no? De la autora Taylor Caldwell. Eh, no es un libro cortito, diríamos, es amplio, pero está desarrollado de una manera muy, muy bien escrita, ¿no? Es con mucha seriedad, con mucha seriedad. Así que ese desafortunadamente no lo tengo en digital. Ese solo tengo ¿cómo se llama? En físico, pero si lo pueden conseguir y les gusta leer, bueno, se los recomiendo, ¿no? No se espanten por el volumen, pero la verdad que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena La sombra del Galileo y El Gran León de Dios. Bueno, vayamos a la clase. Bien, ¿qué podríamos empezar a decir de Jesús sobre, insisto, sobre una generalidad sin bajo ninguna circunstancia profundizar y ser exhaustivo en la persona de Jesús? Bueno, Jesús es un hombre de la Escritura. Esto es fundamental, ¿va? ¿Por qué? Porque Jesús era un judío galileo. Cuando hablamos de que Jesús era un judío galileo, hermanos, era porque la mayor parte de su vida la pasó en la zona norte de la Palestina, ¿no? Donde miles de años atrás, o sí, miles de años atrás, o cientos de años atrás, perdón, se había establecido el reino del norte, ¿no?
Bueno, Jesús era un judío, en toda la extensión de la palabra, un judío eh, como tal, con todo lo que implicaba un judío. Galileo, porque su vida, y de hecho muchas expresiones de los evangelistas lo van a decir así, ¿no? Es el Galileo, como una referencia a su lugar, ¿no? Es como decir, no sé, vivo en Argentina, pero estoy en misiones, el misionero, ¿no? Por así decirlo. Bueno, nace en torno al año 6 aproximadamente antes de Cristo, en tiempos de Herodes el Grande. Herodes el Grande, ustedes ya saben quién fue. Y también un poco cuando nació Jesús, porque ustedes ya vieron el video, ¿no es cierto?, que hablaba sobre este tema, ¿no? Entonces, no lo voy a tocar más, ustedes ya lo escucharon en la tarea que hicieron. Algo bien interesante que debemos entender, hermanos, es que Jesús no tenía bibliotecas, porque las bibliotecas en aquel tiempo, hermanos, estaba reservado para la clase alta y para los pudientes, para los ricos. Primera, porque hacer un libro no era nada sencillo y nada barato. Era muy laborioso y era muy costoso. Tampoco es que había bibliotecas públicas. Entonces, Jesús no era un escriba, es decir, un hombre de letras, no era un hombre que se dedicó desde pequeño por tradición familiar a este, tener esta profesión muy antigua, como la fue la del escriba Esdras, ¿verdad? Eh, siglo cuarto estamos hablando con Esdras o Esdras, pero no, Jesús no. Entonces, nos queda perfectamente claro, al menos hasta ahora, y creo que así es, que Jesús no escribió nada del Nuevo Testamento. Nada, absolutamente no tenemos ninguna literatura. Es altamente probable que de manera intencionada Jesús no lo haya hecho, ¿verdad? Imagínense, como sucede con todas esas reliquias que se creen que pertenecieron a Jesús, ¿no? Las astillas de la cruz de Jesús, las espinas de la corona de Jesús, el prepucio de Jesús, no sé, un montón de cosas que por ahí andan. Imagínense, un libro de Jesús escrito por Jesús sería una adoración, ¿no? Será un objeto para adorar. Creo que algo pasó por ahí que el Señor no dejó que tuviéramos nada como objetos de adoración. Entonces Jesús no escribió nada, ¿no? Pero, pero, aunque Jesús no era un rabino erudito que se haya educado a los pies de famosos rabinos, vivió de forma mesiánica, ¿verdad? Cumpliendo las promesas de la escritura judía, hablado del Antiguo Testamento. Así que su vida y destino mesiánico constituyen el principio, argumento y tema central del Nuevo Testamento. Miren, este es un problema que, insisto, no lo voy a abordar aquí, pero si alguien me lo pregunta, bueno, daré la misma respuesta. Vamos a esperar a avanzar mucho más para llegar a comprender la respuesta. Eh, La pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿verdad? Cuando estudiamos al Señor, su vida, perdón, su vida, es preguntarnos, ¿cuándo Él tuvo conciencia de que era el Mesías? O sea, ¿en qué momento Él dijo, yo soy Dios, yo soy Dios? ¿En qué momento? Y bueno, ahí tenemos muchos debates y muchas reflexiones bíblicas y teológicas al respecto, porque bueno, hay distintas posturas, ¿no? Ah, ¿será que un día se levantó, no sé, siendo un adolescente, no sé, 8 años, ¿no? Pongámosle, se levantó y dijo, yo soy Dios, yo puedo. Si nosotros vemos, por ejemplo, los textos apócrifos de la infancia de Jesús, nos vamos a dar cuenta que ahí nos reflejan a un niño Jesús ya teniendo como que este carácter mesiánico, ¿no? Pero muy mal dibujado, ¿no? Nos reflejan a un niño que empieza a jugar la tierra como todo niño, ¿verdad? Y empieza desde el barro y forma unas palomitas,
¿no? Unas palomas del barro, y dicen estos relatos de la infancia que, apócrifo sí, que sopla en esas figuras de barro y esas figuras de barro cobran vida y las palomas vuelan, ¿no? Es así como lo refleja estos evangelios de la infancia. Pero los textos bíblicos no nos dicen nada al respecto. Eh, Fue en su juventud, alguna vez viendo que no alcanzaba comida en la alacena de su casa porque vivieron en una familia pobre, pudo multiplicar el pan porque tenía esta facultad. No sabemos, hermanos. Sinceramente, al menos yo puedo decir que no tengo claridad en qué momento el Señor toma conciencia de su divinidad. Incluso muchos piensan que aun cuando Él va al bautismo, ¿verdad? No está consciente de esta divinidad, porque es en el bautismo donde se confirma la filiación divina. En fin, por eso digo, lo planteo allí como algo que nos permite una ventana a seguir profundizando al respecto, ¿no? Si es que da una respuesta y tampoco es que debería ser algo que nos preocupe mucho en qué momento Jesús toma conciencia. Lo que sí sabemos es que vivió bajo esta perspectiva mesiánica. Y entonces lo reflejado en los evangelios nos van a presentar a un Jesús que no hace nada, ¿no es cierto? No, no es un Jesús que comete un pecado y que es juzgado por el Sanedrín. No nos presenta un Jesús que no se deja circuncidar, por ejemplo, aunque era bebecito, pero eh, un Jesús que cumple las tradiciones judías, en fin, su vida y destino mesiánico. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús iba a subir a Jerusalén, dijo, bueno, tenemos que ir a subir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre tiene que ser muerto y tiene que resucitar, ¿no? Entonces, hay como este destino de morir en la cruz. Esta conciencia o este comportamiento o esta vida en dirección a su mesianismo es el tema central del Nuevo Testamento. Ujú. De, de esa concepción de cómo un muchachito, diríamos, ¿no? Un joven o un hombre de edad mediana que anda todo salpicado de madera, si pensamos que era carpintero, ¿no? Con todas las manos mal, porque seguramente algún día le dio con el martillo y un día eh, se golpeó el dedo, la mano, qué sé yo, ¿no? Tengo varios amigos que son carpinteros, sí, y les ha ido mal, ¿no? O si fue constructor, por ejemplo, como se dice que es artesano, bueno, pues también, ¿no? No es un hombre que ande vestido de lino, ni de efod, ni de nada. Es alguien ahí que anda con la ropa media sucia, ¿no? Y demás. ¿Cómo entender que ese hombre es el Hijo de Dios? Bueno, de esto va a abarcar el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús no vino a escribir otro libro, sino a cumplir lo que se había escrito. Por eso Jesús es un hombre de la Escritura, ¿no? Jesús cita la Escritura y lo vemos cuando Lucas nos lo planta a Jesús en un día sábado en la sinagoga, ¿verdad? Y donde le dan a él el rol de orador en ese momento. Y bueno, él cita al profeta Isaías, ¿no es cierto?, de, de esto y relaciona el oráculo del profeta Isaías, lo relaciona con su mensaje, su vida, su obra, lo que él va a hacer, ¿no? Hoy se ha cumplido en vosotros, en ustedes o entre ustedes o aquí dentro de ustedes esta escritura. Entonces, Jesús no vino a escribir otro libro. Por eso las iglesias cristianas, hermanos, no separaron el Antiguo Testamento. Las iglesias del primer siglo adoptan el Antiguo Testamento como parte eh, de su explicación mesiánica. Quizás no sabía escribir con soltura, porque
en aquel tiempo, hermanos, es como ahora, ¿no es cierto? Las personas que viven en condiciones pobres, pues lo que menos les interesa es ir a la escuela, ¿no? No todos, pero lo menos. O que vaya a estudiar el primario y después, bueno, vamos a trabajar, porque aquí hay que comer. Entonces, muy probable que Jesús no conociera, eh, no escribiera con tanta facilidad. Y tal vez te dejan, pero si era Dios, él podía haber hecho como un milagro. Bueno, son de esas cosas que les digo que necesitamos ir profundizando, ¿no? Jesús tampoco, aunque era Dios, no sé si su concepción de ser Dios es como esa película, no sé si usted recuerda la película de Jim Carrey, que se llama Todopoderoso, ¿no? En donde parece ser que él quiere ser Dios porque puede hacer todo lo que él quiera, ¿no? Y a veces me pongo a pensar un poco en relación, digo, ¿será que el Señor en algún momento, qué sé yo, este, aunque no está registrado ni puedo hacerlo? Por lo que vemos en el texto, no, o sea, él vivió como un chico normal, ¿no? Entonces, como un chico normal, pues si no tuvo la oportunidad de ir a las grandes escuelas rabínicas de su tiempo, porque había que trabajar, había que mantener a la mamá y a los chicos, porque en casa eran bastantes, ¿verdad? Cuatro hermanos y hermanas, imagínense, era un núcleo familiar de siete, póngale 10 personas, o sea, era mucho. Aunque no sabía escribir con soltura, tampoco digo que era un ignorante o un analfabeto, ¿no? Porque como todo buen judío tenía que aprenderse la Torá, ¿verdad? Conocía la escritura de Israel y la quiso cumplir. Jesús conocía perfectamente bien. Algunos dirán, bueno, sí, porque él estaba siendo Dios cuando se escribió el Antiguo Testamento. Y bueno, les concedo razón, evidentemente. Mientras se escribía el Antiguo Testamento, Jesús estaba con el Padre, ¿no? Porque no había venido al mundo. ¿Pero las conocía por eso o las conocía por su experiencia que tuvo al momento de vivir acá, ¿no? Y de ir a la sinagoga para escuchar al orador? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cumplió lo que estaba en las Escrituras, en su casa, con los suyos, con Juan el Bautista, que va a jugar un papel fundamental para su ministerio. Y a lo largo de todo su peregrinaje, Jesús cumple. No hay nadie que le pueda reclamar absolutamente nada, ¿no? Por eso al final en el juicio, Pilato le dice, reconozco que sos un hombre de integridad, sos un hombre íntegro. Y, y este reconocimiento público, ¿verdad? Nos deja ver claro que Jesús era un hombre de la Escritura, un hombre con profunda piedad espiritual hacia la Torá, hacia los Nevijín, hacia los Ketubim. Los citará él en su ministerio y vivirá de acuerdo a ello, ¿ah? Entonces, Jesús es un hombre de la Escritura. Este aspecto de Jesús es fundamental, queridos hermanos, para ir profundizando en nuestra relación con él. En su casa, por ejemplo, ¿verdad? Con esta vivencia de su familia, conocía y vivía la escritura, pero no a través de consultas y de estudios en particular, como lo he mencionado, sino porque es altamente probable que éstas se leían en la sinagoga y llegaran a casa y como todo chico inquieto, seguramente que lo fue el Señor, tuvo una personalidad introvertida, una personal extrovertida, qué sé yo, hermanos, ¿no? Pero si nos situamos en esto que estoy planteando como posibilidad, pues Jesús era alguien que llevaba como la iniciativa, ¿no? ¿Tenía un carácter de liderazgo o era más apagado cuando era chico, cuando era adolescente? No lo sabemos. Lo que podríamos imaginarnos es que cuando se leían las escrituras en la sinagoga, pues llegaban a casa, charlaban, comentaban, decían, papá, ¿no? Seguramente le decía José o mamá o con sus hermanos, como pasa hoy a veces cuando después de venir de la iglesia estamos almorzando y empezamos a comentar el sermón, ¿verdad? Para bien, no para criticar, sino para bien, como para volvernos a edificar. Pues creo que esto hacía que el acervo, el conocimiento, la interpretación,
de la escritura se fuera revelando de manera paulatina y progresivamente en la persona de Jesús. Tal vez muchos de ustedes me dirán, sí, pero ya cuando él estuvo en el templo, él disputaba con los sabios de Jerusalén. Sí, sí, puede ser esa situación. Habría que analizar un poco más el texto, ¿verdad? De eso, pero sí, el texto termina diciendo, después de que pues, los papás le retan porque se perdió y lo encuentran allí, dice, y el niño seguía creciendo en gracia para con Dios, para con los hombres. Este, o sea, seguía creciendo, seguía aprendiendo, ¿no? La, la, eh, el enfoque familiar de Jesús, hermanos, que no hemos explotado mucho, no hemos explorado mucho, nos va a decir mucho de lo que Jesús pudo haber representado, ¿no? La relación con su papá, seguramente muy cercana, porque al ser hijo primogénito, pues tenía que ser muy cercana y con mucha responsabilidad, porque como sucede hoy, sucedía en la sociedad judía, pues los padres descansan mucho sus deberes en el hijo mayor para que le ayude en las tareas más pesadas, ¿no? No lo va a hacer así con los hijos más pequeños. Y el círculo familiar de enseñanza tuvo que haber sido decisivo para que Jesús fuera un hombre que conociera la Tanakh, ¿verdad? La Tanakh. Con el Bautista, hermanos, dijimos, este, cuando Jesús fue a la vera del río para estar allí con Juan, aprendió la escritura según los profetas. Ah, el Evangelio de Juan, no Juan el Bautista, sino el Evangelio de Juan nos va a presentar a Jesús como discípulo de Juan, ¿verdad? E incluso va a haber cierta familiaridad con Juan, ¿no? Se le considerará como el primo de Jesús, ¿no? Y, y bueno, estos vínculos, hermanos, familiares, si se concede razón a esta afiliación, pues hace que Juan y Jesús se conocieran ya, ¿no? De hecho, el Evangelio de Lucas pone el nacimiento de Juan y de Jesús a la par, ¿no? O sea, va alternando su narrativa y va poniendo a Juan el Bautista y a Jesús su nacimiento a la par. Entonces, cuando Jesús va al río Jordán para ser bautizado por Juan, no es que Juan no lo haya conocido, ¿no es cierto? Ya tenía una relación. De hecho, muchos eruditos han querido pensar que Juan era un esenio, ¿verdad? De los que vivían en el desierto, y que Jesús también era de este movimiento de los esenios. La verdad es que creo que no, hermanos, no creo que Jesús haya pertenecido al movimiento de los esenios. Creo que sí conoció el movimiento, sí supo que era ese movimiento, pero creo que Jesús no vive en eso porque una de las cosas que le acusan a Jesús es que es comelón y bebedor y que se junta con las prostitutas, los publicanos, con todos los pecadores. Este, eso no podían hacer los esenios, ¿no? Los esenios tenían otras formas más estrictas de convivencia. Y entonces, ¿verdad? Eh, a Juan el Bautista, los evangelios sinópticos le dan el carácter de profeta. Es un profeta. Y es un profeta, hermanos, ¿no? O sea, eh, tiene un peso poderosísimo, ¿no? La figura de Juan el Bautista en la concepción teológica de los evangelios. Y, y el hecho de asociarlo con Jesús, pues hace efectivamente que Jesús bebiera profundamente de la teología juanina, ¿no es cierto? Y, y que hubiera muchas discusiones, seguramente, ¿no? Seguramente. Muchos intercambios de ideas, puntos de vista diferentes. Y creo que Jesús se separa del movimiento, ¿no? O sea, no es que, insisto, no es que haya pertenecido, sino se desliga del pensamiento de Juan, porque no recuerdo si es Mateo quien presenta a Juan el Bautista como un hombre que tiene el hacha en la mano y que el mensaje de Juan es decir, el hacha está en la mano y es para tirar el árbol, ¿no?
este, como un discurso más en línea profética, más de venganza en contra de los enemigos de Israel. Jesús se separa de eso. ¿Ah? Jesús no va a hablar de una salvación basada en la ira de Yahvé, sino en el amor de Dios. ¿Ah? En el amor. Pero el punto que tenemos aquí es que si Jesús su nombre de la Escritura es porque no solo la bebe de familia, sino también la bebe de un personaje fundamental llamado Juan el Bautista. Y en su tiempo de mensaje, como dije, se separa de Juan en muchas de las cosas y anuncia su propio mensaje, ¿no? Tan es así que una vez los evangelios nos cuentan que Juan el Bautista estaba encarcelado y manda a sus discípulos a preguntarle, ¿sos vos o viene otro? Es increíble esa pregunta, ¿no? Es como si no conocieras una pregunta. Tiene un sentido teológico, obvio, ¿no es cierto? Pero es como que si alguien preguntara, no te conozco, así que mándame a dar la razón. ¿Sos vos o habremos de esperar a otro? Y y Jesús le dice su propio mensaje, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, ¿no? Los muertos resucitan, etcétera. Anuncia su propio mensaje. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, mas yo os digo. Anuncia su propio mensaje, porque su mensaje tuvo una experiencia fuerte de la llegada del reino de Dios. ¿Quién es Jesús para mí? Podría decir en este punto, es un hombre profundamente escritural. Que esto nos debería inspirar a muchos de nosotros. No solamente pensar a Jesús como mi amigo, sino un Jesús que te invita a conocer las Escrituras. No por fanatismo, no para defender tu posición ideológica o religiosa, sino para conocer el corazón de Dios, ¿no? Para transformar vidas, tu vida y la vida de los demás. Y algo que es poderosísimo que encontramos en esto, hermanos, es que el mensaje con el que inicia Jesús su ministerio es la llegada del reino, ¿no? Un reino diferente, un reino en donde, imagínese la expresión reino de Dios. ¿Quiénes gobernaban en ese momento a Israel? Pues diríamos que el reino de los romanos, ¿no? Roma era el reino y su rey era el emperador. Y el hecho de que se hable de un reino, pues se habla de un reino donde los ciudadanos pueden gozar de libertad, de tranquilidad, de paz, de prosperidad. Pero este reino es de Dios, ¿no? Es un reino espiritual. Toda la gente se emociona mucho cuando escuchan de Jesús que ha llegado el reino de Dios, ¿no? Como diciendo, por fin, hasta que alguien va a destruir a los romanos. Conforme avanzó su mensaje, se dieron cuenta que no, y al final Jesús termina solo en la cruz, ¿no? Este, eh, para los evangelios sinópticos. Para Juan, el evangelio de Juan, Jesús termina con María y el discípulo amado y unas personas que estaban allí. Entonces, no hubo un entendimiento de esto, ¿verdad? De arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. El reino de Dios está presente, pero un reino diferente. Y eso Jesús lo irá demostrando conforme pasa el tiempo. Así que bueno, queridos hermanos, hasta aquí hemos ha hecho una introducción acerca de lo que es la identidad de Jesús. ¿Ok? Voy a detenerme hasta acá, acá voy a dejar la clase para que ustedes empiecen y sigan reflexionando, analizando quién es Jesús para nosotros, ¿no? Y entonces, en este primer punto, como he dicho, Jesús es un hombre profundamente escritural, ¿verdad? Entonces, alguien que quiere ser discípulo de Jesús tiene que ser profundamente escritural. Ujú. Ahí les dejo este dato para que eh, vayamos en esa perspectiva, ¿no? De leer la palabra, insisto, no. A veces leemos la palabra para pelear con otras denominaciones. No, no, creo que no. Ese es mi punto de vista, creo que no. O a veces leemos la palabra como para llenar nosotros mismos, ¿no? Y que la gente nos reconozca y nos diga, ay, mira, se sabe la Biblia al derecho y al revés. Creo que tampoco.
sino conocer la palabra es ir conociendo toda esta profundidad de lo que eh, en lo que refiere esta clase, conocer toda la profundidad de lo que decía de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hermanos, ahí tendríamos un caudal de información y nos faltaría muchas vidas, diría yo, como para comprenderlo. Pero eso es lo lindo, ¿no? Irlo descubriendo día a día. Bueno, voy a dejar hasta aquí la clase. En la próxima clase que vamos a tener, vamos a hablar de 4 rasgos distintivos de la personalidad de Jesús, ¿ah? Que es muy importante, su personalidad. Esos son datos que nos empiezan a despertar la curiosidad. ¿Cómo era su personalidad? No su deidad, sino su personalidad. Vamos a ver 4 y vamos a ver 5 grandes rasgos identificadores, teológicamente hablando, eh, de su llamado, de su ministerio. ¿Verdad? Y terminaremos hablando acerca, hermanos, de el gran relato de Dios que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. ¿No? Y vamos a hablar sobre la última cena, sobre el silencio de Dios, sobre la condena y muerte de Jesús y la resurrección y cómo la resurrección va a afectar profundamente el sentido de la iglesia. ¿Ok? Así que esos temas los vamos a mirar Dios mediante la próxima semana. ¿Ok? Bueno, mi hermana Lina, que está en clase presencial, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer? No, hermano, todo muy bien explicado, muchas gracias. Nada más eh, eso de que no es el mismo Juan, no tenía, o sea, no tenía la certeza. Me dio mucho gusto enterarme de eso. Estoy aprendiendo un poquito. Gracias, gracias, Lina. Todos estamos aprendiendo, todos. Ya cuando lleguemos a esa clase en particular, ahí les explicaré que son distintos Juanes, diríamos, pero que los une su mensaje teológico. Por eso todos van como que en la tradición de pensar que es el mismo Juan, pero, eh, pero no. Pero ya lo vamos a ver con mayor calma. ¿Eh? Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, de nada a usted. Dios, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le Bueno, bendiga, hermano. nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga a todos. Paz.